Pues gracias a Dios, hermanos, porque esto es una realidad. Todas las promesas del Señor Jesús, dice, son apoyo poderoso de mi fe y podemos apoyarnos en sus promesas, podemos descansar en ellas, podemos animarnos para no desmayar, para poder seguir adelante. Y gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de cantos que hemos podido tener. Como decía nuestro hermano Eric, esa lectura, ¿verdad? Que de la misma manera amigo me hizo pensar, yo cuando estaba diciendo la lectura de hoy estaba pensando en esos salmos, cuando comenta del Salmo 23 dije, bueno, seguramente él tendrá otra lectura, ¿verdad? Pero en verdad que así es, hermanos, es algo muy hermoso, es algo delicioso el poder estar juntos, ¿verdad? En armonía y pues qué mal que en este tiempo no podamos hacerlo físicamente, pero qué bien, porque podemos estar unidos, hermanos, en espíritu, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. A través de estos medios podemos estar juntos, hermanos, estar buscando el rostro de nuestro Dios, y la promesa de Dios sigue estando vigente. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? El que podamos estarnos apoyando, viendo los unos por los otros también, como estaremos viendo en la tarde. Pero, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos a través de estos medios de poder seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios juntos. Y como decía nuestro hermano Eric, pues les animamos a seguir, a no desmayar, a no claudicar, a poder seguir participando de todo lo que se está haciendo en la iglesia, ¿verdad? Estamos en esta semana arrancando 2 proyectos más, por ahí ya les hicimos conocer uno, ¿verdad? De unas mini cápsulas, unas rapicápsulas que vamos a estar teniendo todos los lunes. Al rato vamos a escuchar también el spot, por ahí se estará mandando vía WhatsApp, pero gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da. El martes también tenemos algo para las damas, para las mujeres. Gracias a Dios por lo que el Señor nos está permitiendo y cada una de nuestras actividades. Y sigamos adelante, firmes como lo cantamos, y adelante, hermanos, sin temor alguno, porque nuestro Señor nos ve, nuestro Señor nos está mirando y a Él es al que debemos buscar agradar, hermanos. Y bueno, vamos a tener, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta serie consecutiva que hemos estado teniendo. Y quiero comenzar con una pregunta, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra apoyar? Sin duda que no es una palabra desconocida, es una palabra que conocemos, es una palabra que manejamos, es una palabra a la cual recurrimos muchas veces. ¿Qué quiere decir la palabra apoyar? Según el diccionario, quiere decir en primer lugar poner una cosa de manera que otra la sostenga para que no se caiga. Como cuando una persona se sostiene del brazo de otra persona para no caerse, ¿verdad? Para poder estar firme. O cuando se sostiene de una muleta, de un bastón, de una andadera, lo hace para poder estar en pie y no caer. En segundo lugar, quiere decir sujetarse o recargarse sobre algo para poder hacer un esfuerzo o simplemente para descansar. Como cuando de la misma manera una persona se agarra del brazo o de la mano de otra persona para hacer el esfuerzo de levantarse, o cuando nos agarramos de una agarradera, ¿verdad? Para poder hacer un esfuerzo, o nos apoyamos en algo, o simplemente cuando nos recargamos sobre un mueble o sobre otra cosa para descansar. Eso es lo que quiere decir apoyar. En tercer lugar, quiere decir favorecer o ayudar para que se consiga, se desarrolle o suceda algo. En cuarto lugar, quiere decir basar, quiere decir fundar, como cuando una construcción, ¿verdad?, es basada o es fundada sobre las zapatas, sobre los cimientos, ¿verdad? Sobre esa piedra angular, como dice la palabra de Dios, sobre ese fundamento. Con esto tiene que ver. La palabra apoyar también tiene que ver con defender, con ayudar, proteger, auxiliar, amparar, animar, asistir, ¿verdad? Cuando se necesita, favorecer y respaldar, entre otras cosas. Así como también esta palabra está relacionada con descansar, con el descanso, con descargar, con cargar, con soportar, con sustentar, con sostener, con sujetar, etcétera, hermanos. Y con base en esta definición, hermanos, quiero preguntarles, ¿necesitamos de esto en nuestra vida?
¿Necesitamos apoyo? ¿Necesitamos, hermanos, ser apoyados? Sin duda que sí. Aquí nuestros hermanos, ¿verdad? Lo asintieron. Sí, necesitamos de ese apoyo. Y el único apoyo que puede cumplir con todo esto es el apoyo de nuestro Dios, quien quiere ser y puede hacer todo esto para nosotros. Porque no solamente lo es, sino que Él quiere y puede hacerlo para nosotros. Hermanos, sobre esto vamos a estar hablando en esta mañana, sobre el apoyo, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero antes de seguir, quiero invitarles a que hagamos una oración y sirve que la chuleta, ¿verdad? A ver si guarda silencio, si se comporta. No es la chuleta. No se escucha. Qué bien, ¿verdad? Yo sí la escucho, pero ustedes no. Muy bien, ¿verdad? Bueno, para los que no la conocen, la chuleta no es una chuleta que ahorita nos vamos a comer, ¿verdad? Sino es una perrita de nuestro hermano que de repente, ¿verdad?, cuando pasan estos momentos, es muy comportadita desde que se convirtió, así bromeamos, ¿verdad? Se comporta muy bien, pero de repente, ¿verdad?, comienza a ladrar. Pero qué bueno que ustedes no les interrumpe, ¿verdad? Nosotros tampoco no nos molesta, pero pensamos tal vez que podría ser ustedes, pero qué bueno que no. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque podemos estar un domingo más, listos, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes control de todas las cosas, Señor. Sabemos que muchas veces llega a haber oposición, pero gracias te damos, Señor, porque tú nos permites poder, Señor, tener estos estudios, estas enseñanzas y poder ser edificados a través de tu palabra. Y ese es nuestro anhelo, Señor, en esta mañana. Queremos rogarte y queremos suplicarte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a concentrarnos, Señor, de tal manera que podamos, Señor, captar lo que tienes preparado para nosotros, que podamos verlo, como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, que podamos ver lo que tú tienes preparado para nosotros, esas maravillas, que podamos ser edificados, desafiados y que el propósito, Señor, se pueda cumplir. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, el título de esta serie de temas que hemos estado viniendo o que hemos estado estudiando durante este mes es Prevalezcamos en Dios. Veíamos, hermanos, en unos de estos temas que hemos estado estudiando que hay muchas cosas que quieren prevalecer sobre nosotros, contra nosotros, pero es necesario que nosotros prevalezcamos sobre ello. Y la única manera de poderlo hacer es en Dios, es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos lograr? Hemos visto varias cosas, 4 cosas ya hemos visto y hoy veremos la quinta, el quinto punto, hermanos, para lo cual quiero invitarles a que vayamos nuevamente ahí al segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Nuestro hermano nos ayudó a leer ahí muy bien desde el versículo 10 al 22. Pero quiero invitarles a que nosotros podamos repetir la lectura solamente del versículo 13 al versículo 18. Solamente en esos versículos dice así, 13 al 18 en forma alterna, yo el 13, ustedes el 14 y juntos el 18. Dice así: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Una vez más el versículo 18, por favor, dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron,
porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Prevalezcamos en Dios. Número 5, hermanos, apoyándonos en Él. Apoyándonos en Él. Dice el versículo 18, prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Era necesario, hermanos, que quedara bien claro la razón por la que Judá derrotó a Israel, a pesar de que fueron sorprendidos y excedidos en número, fue porque Judá se apoyó en Jehová. Fue porque Judá dependió de él para lograrlo. Ya en versículos anteriores veníamos viendo todo lo que Judá había hecho, ¿cierto? Confiaron en el Señor, le tenían por jefe, ¿cierto? Le fueron fieles, le escogieron a él, le obedecían, guardaron sus ordenanzas, le buscaron con fe, clamaron a él, pero era importante que quedara bien claro. La victoria no fue por ninguna otra razón, más que porque estaban apoyados en Jehová, porque estaban dependiendo de nuestro Dios. Así que, hermanos, de la misma manera es necesario que nosotros prevalezcamos en Dios, para lo cual es necesario que nos apoyemos en Él. Letra A, hermanos, no hay otra manera de prevalecer. No hay otra manera de prevalecer, más que apoyándonos en Él. Cuando las circunstancias nos sobrepasan y nuestros enemigos son más fuertes que nosotros, esta es la única manera de prevalecer. No hay otra. El rey Asa, hermanos, hijo del rey Abías, podemos ver en el capítulo siguiente que también se apoyó en Dios, por lo que también prevaleció contra el ejército enemigo, que al igual que en la situación de su papá y de Judá, lo sobrepasaban en número. Miren lo que dice ahí en el capítulo 14. Segundo de Crónicas 14, del versículo 8 al versículo 15. Dice así la palabra de Dios: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Cuántos eran en total? Si eran de unos eran 300,000 y de otros 280,000, ¿cuántos eran? 580. 580,000. Y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, ¿me ayudan? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. De la misma manera lo podemos ver. Una amenaza peligrosa se acercaba desde el norte de África contra Judá y Benjamín, pues había salido contra ellos Sera, un etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y aun cuando el ejército de Asa estaba bien armado con escudos, y eran todos ellos diestros con la lanza y con los arcos, no era el mismo número, ¿cierto? No estaban tablas, no estaban iguales, no eran los mismos números de cada lado, ¿cierto? ¿Cuántos eras? ¿Cuántos mencionábamos? 580,000 hombres. De manera que podemos ver, hermanos, que el ejército enemigo era casi el doble de grande que el ejército de Judá y Benjamín.
era mucho más que ellos, aparte con 300 carros. Había una muy evidente desigualdad numérica, por lo que por muy capaces que fueran humanamente, todos los pronósticos estaban en contra de Judá y de Benjamín. Todo estaba en contra de ellos. Sin embargo, ellos no estaban apoyados en lo diestros que eran, ni en sus armamentos que tenían, sino que se apoyaron en nuestro Dios. Estaban apoyados en nuestro Dios, estaban dependiendo de Él. Y en su nombre fue que enfrentaron a este ejército, por lo que Dios les dio la victoria. Por lo que Dios los hizo prevalecer en medio de todas estas imposibilidades y desigualdades. Por lo que Dios los hizo mantenerse firmes, victoriosos, porque se apoyaban en Él. Miren lo que dice nuevamente del versículo 10 al versículo 13. Dice así, 14:10, dice: entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y oyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Pero de la misma manera la palabra de Dios lo acentúa. ¿Por qué prevalecieron? ¿Por qué obtenieron la victoria? Porque se apoyaban en Jehová su Dios. Asa lo había aprendido del tiempo de su padre. Asa había sido testigo de que cuando una persona escoge a Dios, le es fiel, le pone por jefe, toma la decisión de obedecerle y le busca con fe, apoyándose en él, no hay enemigo que pueda contra él. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es posible la victoria, aún en medio de imposibilidades, aún en medio de desventajas, aún en medio de circunstancias adversas, cuando nos apoyamos en nuestro Dios, hermanos. Esto es lo mismo que hizo, hermanos, el rey David. Cuando aún no era rey, era un muchachito. Todos los pronósticos estaban en su contra cuando enfrentó a Goliat. ¿Lo recuerdan? Todos los pronósticos estaban en contra. Cuando enfrentó a Goliat, quien era un gigante que estaba confiado en su fortaleza, en su estatura, en su espada, en su lanza, en su jabalina, ¿verdad? Y el muy ingrato todavía llevaba detrás de sí al ejército y a ese escudero que estaba ahí delante de él. ¡Qué tremendo! Estaba muy seguro, muy confiado. Sin embargo, David no. David estaba apoyado en Dios, por lo que le dijo a este gigante filisteo estas palabras: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y luego más adelante dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba apoyado en Dios. Otra gran victoria que se dio, hermanos, fue porque Dios era el apoyo de David. Y Él lo reconoció. Él mismo lo reconocía. Miren lo que dice el Salmo 18. Vamos al Salmo 18. Un salmo precioso. Me gusta también mucho este salmo. Es un salmo también en el que cantamos ahí dos cantos que están basados aquí. Alegría me das y Roca Eterna también menciona mucho de estos
de estas cualidades, de estas características que podemos ver al inicio, ¿verdad? Pero sobre todo el versículo 17 y 18 en relación a nuestro tema, dice la palabra de Dios. Por favor, si me acompañan con la lectura, Salmo 18, versículo 17 y 18 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mas Jehová fue mi apoyo. El rey David escribió estas palabras como un cántico de gratitud, de alabanza por la victoria, cuando fue liberado de todos sus enemigos, principalmente de la mano del rey Saúl, por lo que en este salmo alaba, engrandece el nombre de nuestro Dios por todo lo que representaba para él Dios. Y lo podemos ver al inicio, pues reconocía que si se había sostenido en medio de esos tiempos difíciles, de adversidad, de prueba, de quebrantamiento, y había obtenido la victoria, era porque Dios era su apoyo. Nuevamente, hermanos, versículo 17 y 18 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Él reconocía que sus enemigos eran más fuertes que él. Y lo mismo necesitamos reconocer. Son más fuertes que nosotros. Nos sobrepasan muchas veces. Nos llevan ventaja hablando humanamente. Sin embargo, hermanos, cuando nos apoyamos en Dios, como lo veíamos en los salmos anteriores, hermanos, en Dios prevaleceremos. En Dios haremos proezas. En Dios tendremos la victoria, siempre y cuando Él sea nuestro apoyo. Siempre y cuando dependamos de Él. ¿Es Dios nuestro apoyo? Creo que es bueno preguntarnos eso. ¿Es Dios nuestro apoyo? ¿Estamos dependiendo de Él verdaderamente? Seamos sinceros. Podríamos decir sinceramente que en la práctica, no en la teoría o aquí en nuestra mente, sino en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, verdaderamente nos estamos apoyando en Dios. Porque muchas veces nuestra boca es más rápido que nuestra mente y dice amén, sí, ¿verdad? Dios es mi apoyo. Pero en la práctica muchas veces no es así. En la vida diaria muchas veces no es así. Confiamos y nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestra experiencia, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, ¿verdad? En lo que tenemos, inclusive en otras personas que lo necesitamos. Pero muchas veces nos apoyamos y no nos apoyamos en Dios. Cuando eso es lo que debería de hacer. Si queremos prevalecer, necesitamos depender, necesitamos apoyarnos en nuestro Señor Jesucristo, pues día con día nosotros también estamos luchando con enemigos que son más fuertes que nosotros. Y hemos hablado ya de esto en las cápsulas, nuestro hermano Eric nos ha hablado. Día con día estamos luchando con tentaciones y debilidades ante las cuales nos cuesta trabajo mantenernos firmes. Día con día estamos siendo bombardeados con malos pensamientos, con pensamientos negativos que no solamente nos invaden nuestras mentes, sino que tienen la intención de conquistarnos, de subyugarnos para llevarnos a una vida contraria y alejada de Dios. Día con día estamos siendo bombardeados con pensamientos. En este momento, sin duda, hay otros pensamientos, ¿verdad? Que nos quieren distraer, que nos quieren apartar, ¿verdad? De este momento. Tal vez tentaciones, ¿verdad? Que quieren hacer que nosotros cambiemos, apaguemos y dejemos de escuchar, que hagamos otras cosas. Día con día estamos siendo tentados, estamos siendo bombardeados. Día con día. Estamos batallando con no ceder el control a nuestras emociones. Y lamentablemente muchas veces hemos fallado. Día con día nuestras emociones quieren tomar el control de nuestra vida. Y nosotros estamos batallando con eso. Y en ocasiones hemos cedido a ellas. Y nos hemos dejado llevar por las emociones. Día con día nosotros también estamos enfrentando situaciones
que nos sobrepasan y que hacen que nos sintamos muchas veces incapaces, impotentes, frustrados, presionados, ¿verdad? La presión sobre nosotros, angustiados y muchas veces inclusive molestos y desesperados. Por esas circunstancias, por esas situaciones que pasan en lo personal, en nuestra familia, en el trabajo, a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo, que nos llevan a sentirnos de esa manera. Pero gracias a Dios que nosotros también tenemos la opción de apoyarnos en nuestro Señor Jesucristo y prevalecer. Amén. Nosotros también tenemos esa opción de apoyarnos porque Él quiere ser nuestro apoyo. Él es nuestro apoyo. Solo falta que nosotros nos apoyemos a Él. Porque ¿de qué sirve una muleta para alguien que no puede caminar si no se apoya en ella? ¿De qué sirve un bastón para una persona que lo necesita si no se apoya en Él? ¿De qué sirve algo en lo cual podemos descansar si nosotros no vamos a eso para poder descansar? ¿De qué sirve algo que puede ser nuestro apoyo si nosotros no nos apoyamos en ello? Nosotros también tenemos la opción de apoyarnos en nuestro Dios. Prevalezcamos en Dios, apoyándonos en Él. Letra A, no hay otra manera de prevalecer. Y letra B, cuando no lo hacemos, somos derrotados. Cuando no nos apoyamos en Dios y nos apoyamos en nosotros y en lo que tenemos y en otras cosas, es cuando somos derrotados. Es cuando experimentamos la derrota. Y lo vamos a ver en el ejemplo del pueblo de Israel. Quiero invitarles a que vayamos a Éxodo, capítulo 17, Éxodo 17, del versículo 1 al versículo 7. Porque esto muy bien nos ilustra, hermanos, la gran necesidad que tenemos día con día de apoyarnos en nuestro Dios para poder prevalecer, de depender de Él, para poder prevalecer. Dice ahí en Éxodo 17, del versículo 1 al 7. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna, por favor, una vez más. Ahora les invito a que ustedes lean el 1, yo leo el 2 y nos unimos en el versículo 7. ¿Qué dice? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¡Qué tremendo! El pueblo, hermanos, tenía una duda, una inquietud en su mente, una interrogante. ¿Está Dios con nosotros o no? Después de todo lo que habían experimentado, después de todo lo que habían vivido, se seguían preguntando, ¿está Dios con nosotros? Dios les mostró una vez más que Él quería suplir sus necesidades. Sin embargo, el pueblo tenía este dilema, de tal manera que Dios permite que uno de los enemigos, que fue un enemigo acérrimo del pueblo de Israel, viniera contra ellos, para que ellos experimentaran y se dieran cuenta y aprendieran que necesitaban apoyarse en Dios. Miren lo que dice en el 8, entonces vino Amalek
y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Me ayudan el 12? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amalec era nieto de Esaú, progenitor de los amalecitas, quienes eran nómadas en el Negev y quienes llegaron a ser los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. De manera que el pueblo de Israel batalló con Amalec en varias ocasiones, más de esta vez, siendo esta la primera de ellas, en donde vemos que Amalec vino contra el pueblo de Israel como nuestros enemigos, y todo lo que nos aqueja muchas veces vienen y luchan contra nosotros. Esta es la razón por la que Moisés manda a Josué que escogiera varones. El varones para hacer frente al enemigo, porque eso es muy importante, hermanos. Dios siempre quiere que hagamos frente al enemigo, que le hagamos frente a las circunstancias adversas. Las indicaciones varían después de esa, como en una ocasión le dijo a Josafat: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Y en otras ocasiones luchar, como lo podemos ver en esta. Pero Dios quiere que hagamos frente. Mientras Moisés subía con la vara de Dios y con Aarón y con Hur a la cumbre de este collado, lo cual sin duda que era para invitar y animar a estos varones guerreros a depender de nuestro Dios. Ellos veían a Moisés levantando la vara, ¿verdad? Implorando el nombre de nuestro Dios, y ellos se animaban para poder seguir luchando y peleando, porque eso es lo que estaba haciendo Moisés, implorando el favor de nuestro Dios. Por lo que dice la palabra de Dios, que mientras que Moisés alzaba sus manos como símbolo de su clamor a Dios y su dependencia, Israel prevalecía. Mientras Moisés levantaba su mano al cielo, ¿verdad?, con la vara extendida, como símbolo de su dependencia de Dios, de su clamor de Dios, Israel prevalecía. Pero cuando las bajaba, porque sus manos se cansaban, ¿qué sucedía? Dice la palabra de Dios, que prevalecía Amalec. Esto nos enseña, hermanos, dos cosas muy importantes. Muy importantes. En segundo lugar, comencemos por la segunda cosa. En segundo lugar, que necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos el apoyo de otros. Dios no nos creó, hermanos, para que estemos solos y enfrentemos la vida solos. Dios nos creó con la necesidad de los unos a los otros. Por lo que, como estaremos estudiando hoy en la tarde, hermanos, si queremos prevalecer, necesitamos unirnos y apoyarnos los unos a los otros, como vemos que Moisés lo necesitó. Dice nuevamente en el versículo 2, hermanos, de ahí de Éxodo 17, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza
hasta que se puso el sol. ¿De qué necesitó? Algo en lo cual sentarse, ¿verdad? Apoyarse para poder descansar. Pero también necesitó no solamente de cosas, necesitamos principalmente de personas, Aarón y Hur, que sostenían sus manos para que él pudiera seguir implorando el favor de Dios, para que él pudiera seguir dependiendo de nuestro Dios. Y es lo mismo que nosotros necesitamos, hermanos. No podemos solos. También necesitamos del apoyo y de las oraciones de otros. Por lo que es muy importante, hermanos, que nos unamos como iglesia y que oremos unos por otros para que podamos prevalecer, hermanos, contra nuestros enemigos. Pero de esto vamos a seguir hablando en la tarde. Y en primer lugar, hermanos, ¿qué nos enseña esto? En primer lugar, hermanos, que si queremos prevalecer, necesitamos vivir con las manos alzadas. Es decir, hermanos, dependiendo de nuestro Señor, apoyándonos en Él cada día a través de la oración, al igual que a través de su palabra, porque son dos cosas que no se pueden separar. Son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas, hermanos, que dependen una de la otra. A través de la oración hablamos con Dios y a través de su palabra Él nos habla, por lo cual necesitamos depender de ello. Si queremos, hermanos, prevalecer, es necesario que cada día nos apoyemos en Dios, a través de la oración y de su palabra. Los judíos oraban con sus manos extendidas hacia el cielo y tiempo después hacia el templo cuando éste fue construido, porque ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, ahora, ¿en dónde tiene su morada Dios? ¿En dónde tiene su morada nuestro Señor Jesucristo? En nuestros corazones. De tal manera, hermanos, que en el Nuevo Testamento no encontramos que se haga énfasis a esto de levantar las manos, ni que se nos exhorte a hacerlo de una manera reiterada. Sin embargo, sí se nos exhorta a buscar el rostro de Dios, a clamar a Él con fe, a depender de Él, a apoyarnos, y esto con el corazón y de acuerdo a la palabra de Dios, como lo dijo Cristo ahí en Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Algo tiene que ser desde el interior de nuestro corazón. Tenemos que buscar a nuestro Dios desde nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestro espíritu puede estar en comunión con su espíritu y todo nuestro ser de la misma manera. Día con día, hermanos, necesitamos vivir de esta manera, buscándole y apoyándonos en Él. Pues cuando no es así, todo lo que aqueja nuestra vida prevalecerá sobre nosotros. Cuando nosotros dejamos de prevalecer, cuando nosotros dejamos de depender del Señor, todo lo demás prevalece sobre nosotros. Y esto es lo que Dios, hermanos, quiso enseñar a su pueblo y quiere enseñarnos a nosotros, al no darles de forma rápida la victoria, porque Dios lo pudo hacer. El viernes con los varones estábamos viendo que si Dios hubiera querido, Dios les hubiera dado la victoria sobre sus enemigos aún antes de ir a pelear contra ellos. Dios hubiera hecho correr un rumor de tal manera que todos los habitantes de las ciudades, ¿verdad?, de Canaán salieran y huyeran, porque así lo hizo en otra ocasión. Dios hubiera podido hacer que la espada de uno se pusiera contra otro de tal manera que ellos mismos se acabaran, porque así lo hizo en otras ocasiones. Dios hubiera querido hacer, hubiera hecho descender del cielo fuego, granizo, como lo hizo en otras ocasiones, y acabar con estos enemigos. Sin embargo, Dios no lo hizo. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Claro, para confiar en el Señor y poner en práctica su palabra, para poder hacer lo que Dios le mandaba, tener fe y obedecerle y perseverar en ello. Y de la misma manera lo hubiera podido hacer aquí. Dios hubiera acabado con Amalek en un chasquido de dedos. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, permitió que el pueblo de Israel experimentara el ir abajo en el marcador, que experimentara la derrota cuando dejaban de depender del Señor, cuando las manos de Moisés se cansaba y la bajaba, que es símbolo de buscar a Dios y de la dependencia a Dios. Entonces los enemigos prevalecían. Dios les permitió eso para que aprendieran una gran lección.
Solo así, hermanos, entenderían, no había otra manera. Solo así entenderían que necesitaban apoyarse en Dios y que cuando lo hicieran prevalecerían y Él les daría la victoria. Pero cuando no lo hicieran, sus enemigos prevalecían contra ellos y serían derrotados. Y entonces experimentarían frustración, impotencia, angustia y desesperación. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios podría darnos la victoria, hermanos, en un ya, como muchas veces dicen, un santiamén, en un chasquido de dedos. Lo podría hacer. Sin embargo, no lo hace porque Él quiere que estemos dependiendo de Él. Él quiere que nos estemos apoyando en Él. Él quiere que estemos buscando su rostro continuamente. Y cuando no lo hacemos, Dios permite, porque no nos lo manda Él, Dios permite que entonces experimentemos esa frustración, esa desesperación por esa derrota, porque necesitamos entender que solos no podemos. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo también lo tenía bien claro. Es por eso que nos dio esa joya de versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso nos exhorta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque necesitamos su apoyo. Dios es nuestro apoyo, pero es necesario que nos apoyemos en Él día con día. Ya tenemos la victoria. En Él podemos prevalecer, pero es necesario que nos apoyemos en Él. Que nos apoyemos en Él. Prevalezcamos en Dios. Apoyándonos en Él, hermanos. Día con día nuestros Amalek quieren prevalecer contra nosotros. Pero nosotros tenemos también la opción de prevalecer si nos apoyamos en Él. No perdamos de vista, hermanos, que Dios es el único que puede sostenernos y apoyarnos. ¿Qué dice Isaías, hermanos, 41:13? ¿Lo recuerdan? Búsquenlo, por favor, hermanos, si no lo recuerdan. Isaías 41:13. Y dice así, si lo quieren decir conmigo, hermanos, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una vez más, ¿qué dice? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una vez más, hermanos, podemos tratar de memorizar lo que dice Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una vez más, pero ahora por frases, hermanos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Hasta ahí. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Hermano Eric, ¿nos puedes ayudar con esa frase? Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Junior. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y luego dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Qué hace? Dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Si lo unimos, ¿qué diría? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y luego dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. Y te dice, ¿qué es lo que nos dice, hermanos, al sostenernos de nuestra mano derecha? Como un papá a su pequeñito, ¿verdad? Cuando lo sostiene de su mano derecha y le dice, no temas, yo te ayudo. Yo estoy aquí, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. No temas, yo te ayudo. Una vez más todo, hermanos, ¿qué dice? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él nos ayuda, hermanos, qué gran ayuda, qué gran apoyo. Ahora vamos a decirlo, ustedes también lo pueden decir en su casa, ¿verdad? Hermano Eric, ¿nos apoyas? ¿Qué dice el versículo? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Junior, ¿qué dice, hermano, por favor? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Todos, hermanos, Isaías 41:13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, Él es nuestro Dios, porque hay que comenzar por ahí. Él es su Dios. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, si aún no se ha puesto a cuentas con Él, tal vez aún no sea su Dios, pero hoy lo puede ser. ¿Y qué hace, hermanos? Nos sostiene de nuestra mano derecha. Estamos nosotros agarrados de Él porque muchas veces Él nos quiere sujetar, pero nosotros somos los que nos soltamos y nos apartamos y nos alejamos. Estamos sujetados de su mano, que Él nos sostiene y te dice, no temas. Yo te ayudo. Esto es algo que necesitamos creer. Eso es algo que necesitamos, hermanos, reafirmar en nuestra mente y en nuestro corazón. Las palabras de nuestro Dios. No temas, porque yo te ayudo. Hermanos, Él está para ayudarnos. Dice ahí en 2 de Crónicas, en el capítulo 26, me parece, dice, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dios está con nosotros para apoyar. Él es nuestro pronto auxilio, hermanos. Él es, hermanos, nuestro socorro. Él es nuestro apoyo. Necesitamos apoyarnos en Él. Abías, hermanos, el rey Abías no fue un buen rey. Durante mucho tiempo, hermanos, él había vivido en pecado, como lo habíamos visto. Y su corazón no fue fiel al Señor, su Dios. Sin embargo, cuando él y Judá honraron a Dios, es decir, le dieron el lugar que él se merece, número uno en sus vidas, prevalecieron contra sus enemigos. Y como lo mencionábamos, esto es algo maravilloso, pues por la gracia y misericordia de nuestro Dios, hermanos, aun cuando Abías no siempre hizo lo recto, cuando él se dio cuenta de su necesidad de Dios y le dio ese lugar que merecía, Dios le hizo prevalecer, y no solamente prevalecer, sino prosperar. Y esa es la misma esperanza que nosotros tenemos cuando le buscamos con fe. Hermanos, tomemos la decisión de apoyarnos en Dios por el resto de nuestras vidas. Depender de Él, permanecer en Él, buscar su rostro, hacer su voluntad, tenerle por jefe en nuestra vida, serle fieles para poder prevalecer. Además, hermanos, que después de haber hecho esto Abías, podemos ver que se levantó su hijo Asa, que ya habíamos un ejemplo de él, y después vamos a estar hablando más sobre Asa, quien promovió el primer avivamiento espiritual después de mucho tiempo en Judá, porque esto influyó en su hijo. Su hijo se dio cuenta, experimentó la gran bendición de tener a Dios por jefe, de escogerle, de honrarle, de obedecerle, de serle fiel, de buscarle con fe y todo el corazón y de apoyarse en él, de tal manera que él también lo buscó. Y podemos ver el gran avivamiento que se dio. ¿Cómo prevaleció? Hermanos, y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Tomemos la decisión, hermanos, de prevalecer en Dios. Número 1, siendo fieles. Número 2, obedeciéndole. Número 3, sometiéndonos a Él, poniéndonos bajo su autoridad. Número 4, buscándole con fe. Y número 5, apoyándonos en Él. Y como lo vamos a ver en la tarde, prevalezcamos en Dios, uniéndonos y apoyándonos los unos a los otros. Porque eso es una bendición también que Dios nos ha dado. El apoyo que podemos encontrar en los unos a los otros. Y lo estaremos estudiando. Hermanos, prevalezcamos en Dios. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Anhelamos prevalecer. Anhelamos, Señor, vivir de triunfo en triunfo. Obtener la victoria. Anhelamos que nuestra vida pueda asemejarse a la vida del rey David y que de nosotros también se pudiera decir que tú nos has dado la victoria por donde quiera que hemos andado. Porque de tu parte así es. Pero ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Y como hemos visto hoy, ayúdanos a apoyarnos en ti. Que no nada más sea en teoría, que tú eres nuestro apoyo, sino que sea una realidad. Que verdaderamente nos estemos apoyando en ti, que nos estemos fortaleciendo en ti, que estemos descansando en ti, que nos estemos sosteniendo en ti, que estemos, Señor, estando firmes en ti, que podamos prevalecer, porque dependemos de ti.
Ayúdanos a hacerlo de manera continua y constante. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos apoyado en nuestra experiencia, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en lo que tenemos, aún, Señor, en los demás antes que a ti. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos en ti. Cada día buscar tu rostro y depender de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí que aún, Señor, no puede decir que tú eres su Dios, que aún no ha tenido un verdadero encuentro contigo, que aún no está en amistad contigo porque no se ha arrepentido de tus pecados, de sus pecados y te ha perdido perdón, yo te quiero pedir, Señor, que tú obres en su mente y en su corazón. De tal manera que en este momento, en donde quiera que esté, pueda tomar la decisión de implorar tu nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y poder ser salvo. Así, en esta actitud de oración, quiero preguntarte a ti que nos escuchas, que estás mirando esta predicación, esta enseñanza. ¿Es tu Dios? ¿Dios es tu Dios? ¿Estás verdaderamente en comunión con Él? Si no es así, dice la palabra de Dios, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole perdón. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pídele perdón a Dios. Busca ese cambio en tu vida con su ayuda y pon tu fe en Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio maravilloso. No solamente en nuestra vida, sino de destino eterno, de no ir a la condenación eterna que merece por ser pecadores, sino ir a su presencia, pero también de ahora poder estar en Cristo. Es por eso que nos dice allí en Juan 1:12, dice que todos los que creen en Él y le reciben, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo ha estado llamando a la puerta de tu corazón. Él ha estado dándote la oportunidad de que tú puedas arreglar cuentas con Él. Y este es el momento. ¿Qué has estado esperando? Tal vez tú has estado mirando las cápsulas, has estado mirando las predicaciones, has estado escuchando el mensaje una vez, otra vez, y escuchas la invitación del Señor desde tu corazón y te sientes inclinado a tomar esta decisión, pero algo te ha detenido. No te resistas más. Necesitas a Dios, necesitas a Cristo, necesitas apoyarte en Él. Ven a Él hoy. Arrepiéntete de tus pecados, humíllate y recíbele en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si esta es tu decisión, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pecadora. Estoy arrepentido. Perdóname. Lávame de mis pecados, de mi maldad. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Es por eso que pongo mi fe en Él. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves y pueda tener en ti no solo el perdón, sino el regalo de la vida eterna. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios, porque si usted ha tomado esta decisión, créalo, usted tiene la vida eterna. Dice allá en 1 de Juan 5, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si usted hizo esta oración y le abrió la puerta de su corazón a Cristo, invitándole a entrar, en este momento usted ha recibido de Él el regalo de la vida eterna, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y por eso hay gozo en los cielos y hay gozo en nuestros corazones. Hermanos, si nosotros reconocemos que aun cuando ya somos hijos de Dios, no nos hemos estado apoyando en Él, hermanos, esto es un buen momento para que nos humillemos delante de Él y tomemos la decisión de apoyarnos en Él, de prevalecer en Él. ¿Por qué hacerlo nosotros solos?
¿Por qué batallar nosotros solos? ¿Por qué luchar nosotros solos? ¿Por qué experimentar frustración, desesperación, molestia? ¿Por qué impotencia? ¿Por qué experimentar eso cuando tenemos un Dios en el cual podemos prevalecer si nos apoyamos en Él? Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa.